No está aquí en pausa. Stop. More. Buenas tardes, soy el doctor Miguel Ángel Valenzuela Flores, del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, eh, más bien conocido como Instituto Palía. El día de hoy voy a hablarles de una de las urgencias oncológicas más comunes que solemos ver, que es la neutropenia febril. Recordar que los neutrófilos son el tipo de leucocitos más comunes en nuestro torrente sanguíneo, los cuales van a representar entre el 45 y el 70% de la totalidad de los glóbulos blancos. Estos van a actuar como una primera línea de defensa, los cuales van a acudir al sitio de lesión o donde haya algún patógeno para ayudarnos a combatir a estos mismos. Tenemos que la neutropenia como tal se va a dividir en 3 grados. Tenemos una neutropenia leve, en la cual habría una cantidad de 1500 a 1000 leucocitos. Esta se considera leve y va a haber una mínima o no va a haber riesgo de presentar alguna infección relacionada con la neutropenia. De 1000 a 500 leucocitos, en la cual va a ser moderada con un riesgo mismo moderado de infecciones. Y menor a 500 neutrófilos, la cual ya será una neutropenia severa con una eh, un riesgo sumamente relacionado con ello. Entonces, la neutropenia febril se va a definir como tal como un recuento de neutrófilos menor a 1500 y en la cual va a estar asociada a la aparición de fiebre mayor a 38.3 grados en una sola toma o de 38 grados en varias ocasiones durante una hora. Esta condición se va a presentar que los medicamentos utilizados para la misma van a actuar de manera indiferenciada ante toda la economía del cuerpo humano y no solamente atacando lo que viene siendo los tumores o las células cancerígenas, por lo cual va a tener lesiones a nivel de nuestras plaquetas, a nivel de nuestros neutrófilos, a nivel de nuestro tracto digestivo, causando una mielosupresión importante que va. ¿Qué es lo que sucede con lo que viene siendo la quimioterapia? La quimioterapia tiene un punto de mielosupresión o de toxicidad de la médula ósea máximo, la cual conocemos como el nadir de la quimioterapia. Se ha visto que el nadir de la quimioterapia está entre el día 7 y el día 9 post quimioterapia, que es cuando tenemos el mayor riesgo o la mielosupresión más importante, y es en el punto que más debemos de prestar atención después de una quimioterapia, pues es cuando se suele presentar la neutropenia. Entonces, recordar siempre este número de días son cruciales para el diagnóstico y el pronóstico de nuestros pacientes, ya que una neutropenia febril puede llevar incluso a la muerte si no es tratada a tiempo y adecuadamente. Entonces, como les comentaba, ¿qué es el nadir? Está el día de la quimioterapia, tenemos la disminución del recuento de los sanguíneos entre el día 7 y el día 12, dependiendo de la bibliografía, hay bibliografía que refieran hasta el 9. El mayor riesgo de infección va a ser a la semana post-quimioterapia, viene el periodo de recuperación y posteriormente viene de nuevo la quimioterapia, ya que esta se aplica generalmente cada 21 días. ¿Y qué es lo que sucede? Pues si hay presencia de neutropenia febril, no se puede administrar lo que es la quimioterapia.
Pero más que nada lo que quería aquí comentarles es recordar que esto es un círculo vicioso, porque justo cuando viene la etapa de recuperación y las células se van recuperando, nuevamente el paciente tiene que entrar a su nuevo ciclo de quimioterapia. Esta es una verdadera urgencia oncológica que puede poner en riesgo la vida de un paciente oncológico. Entonces, tenemos siempre que un paciente posquimio llega con fiebre, hay que sospechar de una neutropenia febril. ¿Y cuál es el riesgo, o más, no más que el riesgo, cuál es el problema en la neutropenia febril? Que difícilmente podemos aislar el patógeno que la está ocasionando. Entonces tenemos que 80% de las neutropenias febriles van a ser derivadas de un cáncer hematológico y el 20% va a ser derivado de tumores sólidos. Eh, es importante recordar o saber que la neutropenia febril tiene un gran impacto a nivel económico en los sistemas de salud, por lo cual, como todas las enfermedades, es mejor detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo que cuando el paciente ya está con complicaciones de la misma y que es más difícil mm, poderlo tratar, aliviar los síntomas y sobre todo prevenir la muerte secundaria a esto. Entonces, la aparición de infecciones puede llevar a la muerte de los pacientes. La fiebre puede aparecer como única manifestación y lo cual comentaba, esto merma nuestra detección porque la va a ser más difícil. La mortalidad asociada a esta se estima que es entre un 2 hasta un 21%, con una rápida progresión de los síntomas y un alto nivel de infecciones invasivas. Se ha calculado que alrededor de 100.000 a 600.000 pacientes se hospitalizan anualmente por neutropenia febril, con una mortalidad intrahospitalaria del 6,8% hasta el 13,7%. Y se estima que esta complicación es desde el 40 hasta 1.000 pacientes aproximadamente. Sin embargo, podría ser un número mayor, sin embargo, a veces se subdiagnostica. Recordar que todo paciente con neutropenia febril severa tiene que ser tratado sí o sí en hospital. En los pacientes trasplantados de médula ósea, la incidencia puede llegar a ser más elevada, siendo hasta un 100% de la misma. Entonces tenemos varias herramientas que nos ayudan con la neutropenia febril. Una de ellas es la escala de asociación multinacional de atención y apoyo a cáncer para pacientes con neutropenia febril, conocida como MASC, el cual nos va a dar los riesgos de infecciones en un paciente oncológico, de presentar lo que viene siendo la neutropenia febril e infecciones asociadas a la misma. En el más, mientras más alto es el puntaje que se da, menor es el riesgo. Tenemos que, si tenemos un puntaje de 21 o más puntos, el riesgo de presentarla va a ser bajo. Si tenemos menos de 21 puntos, va a ser un riesgo alto. Para los pacientes del grupo de bajo riesgo, se ha encontrado que el 7% puede llegar a desarrollar complicaciones, mientras los de riesgo alto, hasta el 49% puede presentar complicaciones. Y tiene un valor predictivo negativo del 83%, con una baja sensibilidad para los pacientes que se encuentran estables. No suele ser útil para detectar complicaciones como la bacteremia. Sin embargo, si se fijan, es sumamente importante siempre aplicar en un paciente oncológico que va a entrar a quimioterapia el MASC, ya que nos ayudaría sobre todo a saber qué tan alto será el riesgo de que presente una complicación derivada a ello. Tenemos el índice de CISNE, que es el índice clínico de neutropenia febril estable, y el cual se va a aplicar sobre todo en pacientes que se encuentran estables en el momento de la detección de la neutropenia febril. En este es al revés que el MASC. Mientras más alto es el puntaje, es una mayor severidad del mismo, en el cual medimos el ECOG, el COP, la enfermedad cardiovascular crónica, la presencia de mucositis gradosa en adelante, recuento de monocitos menor a 200 y el estrés inducido por la hiperglicemia.
Entonces tenemos que 0 puntos es un paciente de riesgo bajo, de 1 a 2 puntos riesgo intermedio y mayor a 3 puntos un riesgo alto. La diferencia entre el CISNE y el MASC va a radicar, primero que nada, que es una herramienta inicial en pacientes estables para valorar y predecir efectivamente la condición real del paciente, hablando del CISNE, y el MASC va a ser más una reclasificación de los pacientes que se encuentran gravemente enfermos al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué nos deberíamos de quedar con esto? CISNE es para pacientes que se encuentran estables en el diagnóstico y MASC en pacientes que se encuentran más, deteriorados al momento de su proceso oncológico, y MASC no necesariamente se utiliza cuando el paciente ya tiene una neutropenia, porque este también nos puede predecir el riesgo que tiene el paciente de presentarla. Entonces tenemos que las infecciones como la sepsis van a ser las complicaciones más frecuentes e importantes que van a poder desarrollar los pacientes con la neutropenia febril, y esto nos va a representar una alta mortalidad del mismo. El riesgo de infecciones va a depender de diversos factores, del entorno del paciente, de si tiene sondas, de si tiene un catéter venoso central, de los cuidados del familiar le dé al paciente, de qué tan abandonado se encuentra el paciente e incluso el aseo en general que tenga el paciente, ¿no? Entonces tenemos aquí los factores de riesgo para infecciones en pacientes con la neutropenia febril. Como les comentaba, ¿cuáles son? ¿Cuáles nos mide? El régimen de quimioterapia, el tipo de fármacos también cuenta mucho, la duración del régimen de quimioterapia, los patógenos que más frecuentes se encuentran en los hospitales son los que más riesgo nos dan para presentarla, el tiempo de estancia hospitalaria y el uso de un catéter venoso central. Se ha observado que dependiendo del tipo de malignidad suelen aparecer infecciones específicas, como por ejemplo en el herpes zóster se ve más relacionada a pacientes con linfoma de Hodgkin. Si bien no hay un estudio que lo diga como tal, hay bibliografía que refiere que esto se relaciona por el hecho de que el linfoma de Hodgkin es con varios tipos de herpes de diferente número. O las infecciones fúngicas también van a ser más frecuentes en pacientes con linfoma y con leucemias. Tenemos que el 5 al 10% van a presentar un choque séptico, del 20 al 30% solamente una sepsis y el 50% una infección severa. La mayoría de los pacientes que presentan una neutropenia febril van a verse mayormente afectados por flora sapófita de la misma economía. Tenemos que los bacilos gram negativos como la pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella y la E. coli son los que más frecuentemente se van a asociar a infecciones en estos pacientes. Y entre los gram positivos vamos a tener la Staphylococcus aureus, que ya sabemos que se alberga en la piel, al igual que el Staphylococcus coagulasa negativo y el estreptococo del grupo Viridax. Los sitios más habituales vamos a tener el tubo digestivo, que tenemos la colitis neutropénica, el tracto urinario y las vías respiratorias. Solo el 20 hasta el 30% de las veces se va a lograr aislar el patógeno. También puede haber infecciones polimicrobianas y de igualmente infecciones relacionadas con anaerobios en pacientes que tienen predisposición a la misma. Las infecciones fúngicas son de las que más debemos tener, ya que son las que tienen una mayor morbimortalidad en estos pacientes. Las infecciones fúngicas son las que más de poder diagnosticar, por lo cual es de vital importancia su detección temprana para poderlo tratar con el fármaco adecuado. Lo que viene siendo el Aspergillus y otros hongos son los más frecuentes que afectan a estos pacientes, por lo cual el tratamiento inicialmente va dirigido a estos patógenos cuando sospechamos en hongos, y cuando salgan los cultivos positivos, si es algún otro, se
se vira lo que viene siendo el tratamiento para en específico. Y el abordaje terapéutico es primero que nada la prevención. Como todo en medicina, la mejor medicina es la preventiva y hay que hacer una adecuada promoción de la salud, adecuadas medidas de higiene. Si la sepsis es que se presenta en el paciente en hospitalización, se tiene que estar monitorizado para un mejor control de los signos y síntomas. Y de igual manera, un inicio rápido de antibióticos y líquidos intravenosos. Y pues sobre todo, investigar de qué es lo que nos está causando esta neutropenia, qué órgano de la economía es el que está involucrado y tratar de identificar el patógeno relacionado. La terapia antibiótica empírica de amplio espectro va a ser administrada tempranamente y ha demostrado que estas medidas disminuyen la morbimortalidad de la neutropenia febril. También se ha observado que cada hora impacta en la morbimortalidad y se dice que si se implementa el tratamiento máximo una hora después de haber empezado los cuadros de fiebre, se evitan desenlaces fatales. ¿Cuál es el problema con esto? Es que difícilmente cuando el paciente recibe atención tiene menos de una hora de que inició con el cuadro. Por cada hora que se deje pasar después de identificar la infección, incluyendo la sepsis, y el riesgo de mortalidad va a aumentar hasta un 7.9%. Es por eso la alta mortalidad que tiene esta entidad, por lo mismo que les comentaba, que difícilmente un paciente lo vamos a ver dentro de la primera hora del inicio de la fiebre. Y la terapia de amplio espectro puede ser administrada hasta que los signos y síntomas de la neutropenia hayan disminuido y se considera que los pacientes de bajo riesgo pueden ser tratados de manera ambulatoria y con terapia antimicrobiana por vía oral. El riesgo de la antibiótico-terapia que nos va a dar interacciones con medicamentos de la quimioterapia, la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, una estancia intrahospitalaria más prolongada, el riesgo de sobreinfecciones, el riesgo de toxicidad hepática y renal y las infecciones asociadas a catéteres. La primera línea de tratamiento como tal en pacientes de alto riesgo tenemos una terapia combinada de piperaciclina con tazolbactam y la monoterapia tenemos los carbapenémicos y en esta lista podemos ver otras opciones que tenemos, sin embargo esas son las primeras líneas que se dan. Y las estrategias de prevención pueden ser muy importantes y resultan vitales para el control de las complicaciones asociadas a esta entidad. Tenemos que la prevención primaria vamos a tener sobre todo la vigilancia intrahospitalaria o ambulatoria, dependiendo el paciente que tengamos enfrente, evitar el uso de antibióticos de amplio espectro innecesariamente, una adecuada limpieza y aislamiento de ser necesario, y tener cuidado con el uso de corticoides de manera innecesaria. Entonces, en pacientes que tienen síndrome mielodisplásico o leucemia mieloblástica, les hay que tener más cuidado, a dar una profilaxis fúngica con fluconazol, y en pacientes con trasplantes de células madres hematopoyéticas hay mayor resultados con la profilaxis fúngica. Y perdón, para las infecciones bacterianas, perdón, el tratamiento de primera elección van a ser las fluoquinolonas, como son lo que viene siendo el ciprofloxacino y la levofloxacina, pues tienen efecto de reducir la severidad de los episodios infecciosos y la cantidad de carga bacteriana de la misma. Para aquellos que van a recibir quimioterapia mielosupresora, las recomendaciones son administrar la profilaxis de factor estimulante de colonias de granulocitos, como son el filgastrin. El riesgo de la neutropenia febril va a superar el 20% en estos pacientes. Es por eso que la importancia de dar estos suplementos. Y pueden ser administradas luego de episodios de neutropenia febril como una alternativa al uso de antibióticos o como profilaxis para reducir la resistencia bacteriana. Van a disminuir hasta 2/3 el riesgo de
de rehospitalizaciones, ya que si bien al 100% no pueden prevenir la aparición de la neutropenia febril, sí pueden disminuir el grado de la neutropenia. Y en esta tablita vemos cuáles son los quimioterápicos que más nos dan el riesgo de presentar una neutropenia febril. Si bien tenemos los platinos hasta un 20% de riesgo de presentar la neutropenia, el etopósido, el carboplatino, el ocetaxel, también hasta un 20% del riesgo de presentar la neutropenia febril. Entonces, tenemos este algoritmo de diagnóstico del tratamiento, un paciente con 38.5 con un recuento menor a una atención inmediata a 21 puntos. Recordar que es un riesgo alto, sería un paciente tratado de manera intrahospitalaria. Mayor a 21 puntos, riesgo bajo, es un paciente que se puede tratar de manera ambulatoria. Es por eso, como comentaba anteriormente, la importancia de calcular el MASC a todos estos pacientes. Y en esta tabla vemos la alternativa de tratamientos en base al, esta nos habla de fúngica, los fármacos que se pueden tratar según el hongo en el que estemos pensando. Sin embargo, siempre como comentábamos, hay que pensar en el Aspergillus, ya que se ha visto que es de los más comunes. Y por el momento sería todo. Agradezco su atención y que tengan un muy buen día.